El título de mi charla también es un poco engañoso, pero tengo la innoble tarea, digamos, de contarle un poquito algunos conceptos básicos de neurociencia como para hablar en el mismo lenguaje, y algunas cosas se van a volver a repetir seguramente en las otras charlas. Y si me queda un poquito de tiempo, los últimos 2 o 3 minutos quiero contarles un poco lo que estoy haciendo yo en mi laboratorio con un grupo de gente muy talentosa. Así que bueno, uno puede encarar el estudio del cerebro, digamos, de diferentes maneras. La primera manera es una manera bastante trivial y diría que hasta mala onda, diciendo qué sé yo. Pero vamos a tratar de analizarlo de una manera un poco más científica. Entonces uno puede encararlo a diferentes niveles de organización. Hay un nivel más, digamos, a nivel de células y moléculas, que es un poco lo que referenciaba Fabricio con esa neurona que veíamos en su presentación, pero también hay un nivel de circuitos y de sistemas, que es un nivel mucho más complejo y que involucra a las partes esas que estábamos hablando. Ahora quiero ver si podemos hacer algo un poco más interactivo para que no se duerman ya en la primera charla. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes si pueden levantar la mano los que creen que esto representa una neurona. Bien. ¿Quiénes creen que esto representa una neurona? Bueno. ¿Quiénes creen que esto representa una neurona? Bien. Igual, bastante pocas manos, le digo. Pero bueno, la idea es que todos tenemos una idea en la cabeza de que una neurona es una cosa así como un redondelito con algunos pelitos y un brazo, y que es más o menos así, digamos, pero en la vida real es un poco más complicado. Esto que vemos acá en verde es una neurona real que tiene esos componentes, pero que obviamente es mucho más complejo. Y efectivamente las neuronas son las partes, digamos, constitutivas del sistema nervioso, la parte que transmite y que integra la información, y que obviamente hay cientos de millones o miles de millones, dependiendo del organismo, en un cerebro, y que están fuertemente interconectadas. Como ustedes saben, el trabajo pionero del neuroanatomista Santiago Ramírez y Cajal demostró, con estos increíbles diagramas que él hacía, que existe una enorme diversidad de formas y de tamaños de estas neuronas. Por ejemplo, este es un gráfico del cerebro de aves, y vemos que hay neuronas chiquititas y poco ramificadas, y hay unas increíbles como estas arriba a la izquierda. Y además también hay una gran diversidad de funcional, pero digamos uno puede decir que hay un flujo de información, es una célula que tiene polaridad muy marcada, y que si uno mira de arriba hacia abajo, digamos, la información fluye en ese sentido, y hay diferentes tipos de neuronas. Por ejemplo, las sensitivas reciben información, por ejemplo, de ciertos receptores, como puede ser un receptor de tacto, de lumínico, lo que sea, y lo traduce a otra neurona. En el medio vemos una neurona motora que en realidad recibe información quizá de otra neurona y ejecuta, por ejemplo, un movimiento a través de la estimulación directa de un músculo. Y también hay interneuronas en donde se comunican dos neuronas a través de ella. ¿Y cómo es que se comunican? Justamente hay puntos de contacto, hay lugares en donde las neuronas se hablan entre sí. Estos puntos de contacto se llaman sinapsis. Seguramente ustedes habrán escuchado hablar, y esto es un dibujito también de computadora de una sinapsis, pero en realidad la vida es más compleja, y esto es una foto de una neurona en cultivo con un marcador que muestra dónde están esas sinapsis, y los puntitos amarillos son efectivamente cada uno de esos puntos de contacto, y como pueden ver hay miles. Y justamente es en estos puntos de contacto en donde ocurre un fenómeno que es clave, no solamente para el funcionamiento del cerebro, sino que después vamos a ver también para procesos que tienen que ver con la educación, que es la plasticidad sináptica. La plasticidad sináptica son cambios en la fuerza de esas conexiones, tanto cambios funcionales como estructurales, que permiten que uno integre información externa e interna en ese sistema y lo modifique. Ahora bien, ¿cómo pasamos al nivel de sistemas que yo llamo más circuital? Entonces, si uno agarra un cerebro de ratón, por ejemplo, allá arriba a la izquierda un cerebro de ratón, al cual lo cortamos como un queso, y vemos una parte que se llama hipocampo, que es una región importante para el procesamiento de memorias. Y por ejemplo, en esta imagen de la derecha, que la puse porque es muy linda visualmente, que es un ratón modificado genéticamente, en donde por la expresión de diferentes proteínas fluorescentes podemos ver las neuronas individuales, y pueden ver que es una trama bastante compleja. Y de hecho, si uno hace una especie de zoom en ese cerebro de ratón, puede ver que, bueno, eso es un pedacito chiquitito de un cerebro de ratón que mide 1 centímetro, imagínense en comparación a un cerebro humano. Ese pedacito, si uno lo amplía, puede ver las células individuales y sus
innumerables interconexiones, y si uno hace un zoom de ese cubo de tejido que mide más o menos 6 micrones, o sea, 6 milésimas de milímetro de lado, ve que es como una especie de cosa complejísima que no se puede entender nada, y uno puede ir trazando, digamos, esas conexiones y puede ver que en realidad lo que uno tiene no es una neurona así que se conecta con otra, como está en el dibujito, sino que es una increíble maraña de cuerpos celulares, dendritas, estas conexiones, estas sinapsis, y que en realidad se parece un poco más como un plato de fideos, digamos, pero en realidad esos fideos saben de dónde y hacia dónde van y cómo se conectan, y esas conexiones pueden modificarse. Entonces el cerebro lo que hace es, a grandes rasgos, ¿no?, simplificando y hablando como si fuese la primera respuesta, recibir información del mundo y la procesa y hace algo con ella y hace una respuesta, que es un poco lo que hacen las neuronas a nivel celular. La conjunción de esas funciones en circuitos y sistemas hace que el cerebro funcione como tal. Obviamente el cerebro requiere también de otro tipo de celular que se llama glía, que en realidad es el 90% de las células del cerebro y que funcionan como una especie de sostén tanto físico como metabólico de las neuronas. Ahora bien, hay una serie de regiones que voy a pasar muy rápidamente esto, pero bueno, hay regiones que están por debajo de la corteza cerebral, que tienen que ver con funciones, si se quiere, más primitivas, pero bueno, que son igualmente importantes y que tienen que ver con el movimiento, por ejemplo, el cerebelo y demás, el sistema límbico, y que tiene que ver con procesos atencionales, instintos sexuales, emociones y demás. Y justamente este área que se llama hipocampo es porque en el humano la forma de esta estructura subcortical se parece a un caballito de mar. Las regiones corticales, que digamos son muy expandidas en el cerebro humano, tienen que ver con otro tipo de funciones que están asociadas a funciones lo que se llaman superiores, o sea, de razonamiento, planificación, lenguaje y demás, también en otro tipo de almacenamiento de memorias más remotas. Pero uno lo que se puede preguntar es cómo es la relación entre estas funciones y la localización. Y la manera que históricamente la neurociencia pudo contestarlas, en parte, sobre todo en humanos, es mediante lo que se llama la correlación con casos clínicos y con lesiones. Son como experimentos naturales en donde uno ve qué falló en un sistema y puede ver entonces qué involucramiento tiene esa región. Y hay dos casos paradigmáticos que seguramente alguno de ustedes habrá escuchado nombrar, que es el de HM y de Phineas-Gage. HM seguramente es el paciente más famoso de la neurología. Era una persona que tenía episodios de epilepsia muy severos y en los fines de los años 40, principios de los 50, se trataba esta epilepsia con una remoción quirúrgica de un buen pedazo de cerebro, aunque ahora parezca un poco violento, digamos, se hacía eso. Y en una de esas operaciones se removió, entre otras regiones, el hipocampo. El individuo estaba en general bastante bien, se recuperó, era normal, pero tenía un déficit bastante específico y bastante interesante, que es que no podía formar memorias nuevas, y algún tipo específico de memorias, que eran memorias declarativas, no era cualquier tipo de memoria. O sea, estas memorias que se pueden recolectar de manera consciente. Y esto no sé si les hace acordar a un personaje de una película que vimos y todos amamos. Otro experimento interesante que se hizo mucho más tarde es un experimento donde los taxistas de Londres se les hace un examen muy complicado para darles la licencia, porque tienen que saber todas las calles, a diferencia de, creo que lo que sucede acá en Buenos Aires. Y este examen requiere, digamos, conocer un mapa cognitivo de la ciudad muy desarrollado, y se les tomó, digamos, una serie de estudios a taxistas que tenían muchísimos años de experiencia contra individuos normales, y se les midió, digamos, por métodos de imágenes la actividad de ciertas áreas, específicamente del hipocampo, y se vio que la actividad de esas regiones estaba muy exacerbada en los individuos que tenían este mapa cognitivo. Pero no solamente eso, sino relacionado con lo que les comenté antes de la plasticidad, estas áreas estaban modificadas en su estructura física, o sea, en este caso estaban agrandadas, y era un cambio no solo funcional, sino un cambio estructural. Y de hecho, lo que le quiero recalcar es que ustedes, escuchándome a mí y entendiendo lo que yo les digo, están cambiando físicamente su cerebro mientras estoy hablando. Aunque ustedes no lo crean, no soy David Copperfield, pero todo el tiempo estamos modificando estructuralmente el cerebro y funcionalmente. Les quiero hacer otro pequeño ejercicio interactivo, a ver si recluto más gente con este. Vamos a hacer una cosa, vamos a aplaudir 2 veces cuando yo aplaudo una vez. Y vamos a no aplaudir cuando aplaudo 2 veces. Voy a tener que dejar el micrófono un segundo para esto.
Por suerte nunca falla. Bueno, vieron que era una tarea bastante sencilla que cuesta. De hecho, todos creo que hicieron como una especie de cara de voy a hacer un poco de fuerza a ver si me sale porque me están filmando. Bueno, pero incluso así falla a veces. ¿Y esto qué tiene que ver? Tiene que ver con otras regiones que tienen que ver con una función que se llama, digamos, el control inhibitorio, que tiene que ver con una región que se llama la corteza prefrontal, que está en la parte delantera del cerebro, y que obviamente se involucra en otras funciones, pero se vio revelado también de una manera muy interesante con un obrero ferroviario a mediados del siglo XIX, en donde estaba poniendo una carga de dinamita y tuvo un accidente en donde esta terrible vara de acero le cruzó la cabeza y le pasó por el cráneo y básicamente le borró la corteza prefrontal. Y esta persona también se recuperó y parecía más o menos normal, pero empezó a tener unas conductas extrañas. Por ejemplo, no sé, perseguía a las enfermeras, jugaba compulsivamente, tenía una serie de conductas, lo que uno llamaría socialmente inaceptables, pero la mayoría de las funciones las tenía normales. O sea que esto también iluminó que esa región era importante para el control inhibitorio, para ciertas funciones ejecutivas como la toma de decisiones y demás. Hay otros casos similares, por ejemplo, respecto al lenguaje, hay áreas importantes para tanto la producción como la comprensión del lenguaje. Pero en resumen, la idea es que uno puede tratar de localizar funciones complejas del cerebro en ciertas regiones del mismo, pero en realidad no es tan fácil como eso, sino que hay áreas que son importantes, pero no es una sola área para cada función, ¿no? Es un poco más distribuido, pero hay áreas que sin duda son relevantes para la misma. Entonces, los últimos par de minutos quiero contarles un poco lo que estamos interesados nosotros de investigar en nuestro laboratorio, y es qué pasa cuando alguna de estas funciones cerebrales fallan. Pueden fallar por innumerables causas, y eso es todo un capítulo de la patología del cerebro, pero a nosotros nos interesa en particular lo que tiene que ver con neurodegeneración, o sea, con la muerte de neuronas. Y hay enfermedades neurodegenerativas que ustedes seguramente habrán escuchado nombrar, como la enfermedad de Alzheimer o de Parkinson, en donde hay una muerte selectiva de neuronas en diferentes circuitos, por diferentes causas, pero una de las familias de enfermedades que se desconocía a qué se debía era dos patologías que tienen un nombre difícil, pero que voy a tratar de decir sin equivocarme, la demencia frontotemporal y la esclerosis lateral amiotrófica. Y tampoco se sabía cuáles eran las proteínas que estaban asociadas con esta patología. Entonces, hace unos pocos años se hizo un descubrimiento en donde se vio que la entidad molecular, digamos, la proteína que estaba afectada en estas dos patologías se llama TDP43 y que es nuestro objeto de estudio, digamos. Estas dos patologías son causadas por la muerte, digamos, selectiva, en un caso la demencia frontotemporal de neuronas de la corteza frontal y temporal, justamente, afectando algunas de estas funciones que yo les comenté en Phineas Gage, y en la ELA lo que hay es una degeneración de neuronas motoras, por lo tanto se afecta los movimientos y eventualmente la parte respiratoria y demás, con lo cual ambas son patologías que son letales e incurables en este momento. Y ustedes habrán escuchado nombrar quizás este invierno que hubo una campaña mediática bastante fuerte, internacional y que también se trasladó a Argentina, que se llamó el desafío del baldazo de hielo o el Ice Bucket Challenge, que justamente es una campaña de concientización y de recaudación de fondos para la ELA. Y bueno, en Estados Unidos se sumaron muchas celebridades y gente importante como Mark Zuckerberg y el expresidente de George Bush, incluso gente como Justin Bieber. Y en Argentina no funcionó tan bien, quizás explicado por el tipo de celebridades que estuvimos reclutando, pero bueno. La cosa es que obtuvo cierta visibilidad y nosotros desde hace bastante tiempo estamos estudiando estas patologías. El tema es que este descubrimiento lo que hizo fue explotar el campo de la investigación en estas enfermedades porque se hizo en el 2006 y ustedes ven acá el número de trabajos que involucran esta proteína creció exponencialmente. Yo tuve la suerte de hacer un postdoctorado en el laboratorio que se hizo este descubrimiento en Estados Unidos justo en el año que se descubrió, con lo cual me entrené con la gente que hizo esto, y después cuando volví al país establecí mi laboratorio para continuar con estas investigaciones. Y en Estados Unidos lo que hicimos fue desarrollar un nuevo modelo, un modelo animal transgénico que trate de recapitular lo que pasaba con esas patologías en humanos en un modelo animal. Entonces uno puede hacer intervenciones y pasarse preguntas que obviamente en un individuo humano no se puede hacer. Entonces, muy en resumen, ese trabajo llegó a identificar una serie de cambios que ocurren también en la enfermedad, que son alteraciones en la expresión de los genes, inflamación del cerebro, estos agregados proteicos que yo les decía que son característicos, también obviamente neurodegeneración,
Y una cosa muy importante es que había cambios conductuales que uno puede observar en el ratón que estaban también presentes en la patología en humanos, con lo cual es una herramienta, digamos, para nosotros para descubrir mecanismos patogénicos y poder de esa manera encontrar nuevas terapias, digamos, orientadas a poder utilizarse eventualmente en seres humanos. Así que bueno, quería cerrar simplemente diciendo que uno puede analizar la neurociencia desde lo más chiquito a nivel de proteínas y de sinapsis, pasando por las células hasta el nivel de circuitos y las propiedades emergentes de esos circuitos como el comportamiento y las patologías asociadas al mismo. Y que obviamente para mí, para creo que todos los que estamos acá, para entender el cerebro vamos a tener que utilizar muchas disciplinas que tenemos que colaborar, y esto creo que es un buen indicio en ese sentido, y que obviamente eso va a impactar también en el campo de la educación porque están íntimamente asociados. Así que bueno, simplemente termino agradeciendo a la gente de mi laboratorio que estamos haciendo ese trabajo, la gente que nos ayuda a financiar las investigaciones y a todos ustedes. Muchas gracias.